entender el origen de la tipografía, primero es necesario entender cuáles son los orígenes de la escritura y cuál ha sido su repercusión para la humanidad. La escritura es un sistema de representación gráfica de una lengua, esa es la definición básica, por medio de signos que pueden estar dibujados o grabados sobre diferentes soportes, sobre el papel, sobre una pantalla, computador, sobre la piedra, como fue en épocas primitivas. Es simplemente eso, signos grabados sobre un soporte. Es un método de intercomunicación humana que se realiza por medio de signos visuales, o sea, signos visuales o gráficos que constituyen un sistema, o sea, que tienen un orden y una estructura lógica y unas reglas. La aparición de la escritura es lo que da origen a la historia, ese es un punto clave. Como humanidad salimos de aquella época enigmática, desconocida, misteriosa, que fue la prehistoria. La escritura se diferencia de los pictogramas en que es una codificación sistemática, como decíamos hace un momento. La escritura es una codificación sistemática que permite registrar con toda precisión el lenguaje hablado por medio de signos visualmente dispuestos. Los pictogramas no tienen generalmente una estructura secuencial lineal, como si lo tiene el habla o la escritura. ¿Cuál es la diferencia entre los pictogramas y la escritura? La escritura se diferencia de los pictogramas en que es una codificación sistemática, o sea, es un sistema con unas reglas, con una estructura, con una lógica interna, que permite registrar con toda precisión el lenguaje hablado. Por medio del lenguaje escrito podemos registrar con mucha exactitud lo que se habla verbalmente, a través de signos y símbolos que tienen unas reglas de cómo se deben disponer, a diferencia de los pictogramas que no tienen una estructura secuencial lineal. El Neolítico comprende el periodo entre 8000 años antes de Cristo y 4000 antes de Cristo. Es en ese momento que el hombre deja de ser nómada, se convierte en sedentario y crea las primeras comunidades agrícolas, lo que va a ser posteriormente el origen de las primeras ciudades. Es en este contexto en el que nace la escritura pictográfica. Se inicia como una forma muy rudimentaria que poco a poco va cambiando, va evolucionando y va tomando otras dimensiones. Cuando se le van agregando más signos, el lenguaje pictográfico va evolucionando hacia lo abstracto. O sea, ya no se hacen representaciones tan literales que si queremos hablar de un árbol, entonces dibujamos un árbol, o si queremos referirnos a un toro, dibujamos un toro, sino que comienza a haber una transmisión de ideas más complejas y pues por eso toma el camino de la abstracción, porque las ideas que se buscan representar pues también tienden a ser más abstractas. Las pinturas y los grabados rupestres pueden considerarse el antecedente de la escritura, ya que estas pinturas, más que haberse realizado por simple placer estético, se realizaban con una intención de transmitir un mensaje como por ejemplo podría ser aquí estuve yo al plasmar una mano en una cueva, o por ejemplo esta es mi cueva. Bueno, los científicos y arqueólogos aún especulan sobre el verdadero mensaje o la verdadera intención de estas pinturas rupestres, pero lo que sí creemos es que tenían una intencionalidad de transmitir un mensaje. En la ilustración podemos ver el paso, la evolución de la escritura pictográfica a la cuneiforme. Puede verse en las imágenes del 3000 a.C. como son claramente pictográficas. Son básicamente dibujos, representaciones muy literales de un objeto o de un sujeto. En las segundas filas
ya podemos ver una representación cuneiforme del año 2400 a.C. Observemos cómo todavía hay un acercamiento al dibujo original, todavía hay un dibujo como a la representación de ese objeto, pero ya se tiende a mostrar de una forma mucho más abstracta. Finalmente, los signos de las terceras filas son del 650 a.C. y definitivamente ya entran dentro de la escritura. Es un sistema silábico donde se componen letras, palabras, frases, donde se basa en la fonética, en el sonido de las palabras para describir esta realidad, y allí puede verse una equivalencia, como decíamos ahorita, fonética. La escritura cuneiforme surgió inicialmente como un sistema pictográfico, pero con el tiempo esas representaciones pictográficas se fueron simplificando, se fueron estilizando hasta hacerse más abstractas y dieron lugar a lo que se conoce hoy en día como la escritura cuneiforme. Cuneiforme quiere decir en forma de cuña, porque este tipo de escritura se realizaba con varitas de cáñamo con las cuales se hacían pequeñas incisiones, pequeñas marcas sobre la arcilla fresca. Ellos escribían sobre tablas de arcilla. Finalmente estas tablas se cocían y se endurecían, y por eso pues algunas se conservan hasta la actualidad. Fueron creadas por la civilización sumeria en torno al 3300 o 3200 a.C. Esto por una consecuencia de la rápida urbanización que estaban teniendo las ciudades sumerias, también la estratificación social, la especialización tecnológica. Entonces todos esos avances que se estaban dando en estas ciudades sumerias pues hicieron necesario el uso y la creación de una escritura mucho más práctica y mucho más funcional. Aquí hay otro punto clave en la historia de la escritura, y es que la escritura cuneiforme es comúnmente aceptada como la primera forma de escritura. Ya no estamos hablando de pictografía, estamos hablando ya de una escritura en sentido estricto, creada por los sumerios a finales del cuarto milenio antes de Cristo. La civilización egipcia fue una cultura que se desarrolló en el valle del río Nilo, o en la zona también conocida como Menfis en el Alto Egipto. Se conformó a partir de pequeños reinos y es casi simultánea a la cultura sumeria. Ambas son culturas fundamentales y muy antiguas. Los vestigios más antiguos de la escritura egipcia, que es la escritura jeroglífica, datan de aproximadamente 200 años más tarde que la de los sumerios, que la mesopotámica. Entonces, digamos que solamente se diferencian por un rango de tiempo relativamente corto si hablamos en términos de historia. Surgió alrededor del año 3300 a.C. Este sistema de escritura del antiguo Egipto fue creado por la casta sacerdotal a través de los jeroglíficos. Jeroglífico se traduce como escritura sagrada. En griego quiere decir escritura sagrada o escritura de Dios. Son dibujos donde cada uno de ellos significaba una idea, a los que luego se le fueron agregando otros signos pictográficos más para complementar la idea o para representar ideas más complejas. El alfabeto recibe su nombre por las dos primeras letras que lo componen, las letras griegas alfa y beta, que originalmente en hebreo y en fenicio significaban toro y casa. El alfabeto griego es una adaptación del alfabeto hebreo fenicio. Los primeros en escribir las consonantes aisladas fueron los pueblos semíticos occidentales que se ubicaban en las orillas del Mar Rojo y en el Mediterráneo. Hebreos y fenicios, entre el año 1700 a.C. al 1500 a.C. Al alfabeto semita se le denomina semítico septentrional y aparece como una combinación de los símbolos cuneiformes y los jeroglíficos. El alfabeto fenicio es un antiguo sistema de escritura que estaba formado solamente a partir de consonantes. Sus 22 letras eran todas consonantes y se escribía de derecha a izquierda. Surgió alrededor del siglo XI a.C.
y fue una simplificación de sistemas de escritura más antiguos, como el cuneiforme o los jeroglíficos egipcios. Además, se considera uno de los sistemas de escritura más influyentes de la historia, ya que fue la base para muchos alfabetos posteriores, incluyendo el griego y a través de este el latino y otros alfabetos occidentales. El alfabeto hebreo antiguo se derivó del alfabeto fenicio. Se remonta al siglo X a.C. o incluso antes. Los judíos posteriormente adoptaron el alfabeto arameo imperial. Era un alfabeto que constaba de 22 letras, todas ellas consonantes, al igual que el alfabeto fenicio. Se escribía también de derecha a izquierda y principalmente se usó en los reinos de Israel y Judá. En este alfabeto hebreo fue la lengua en la que está escrita la Biblia originalmente, el Antiguo Testamento, con la excepción de algunas partes que estaban en arameo. Pero también es importante aclarar que el hebreo se divide en 3 estadios, en 3 momentos, 3 etapas: el hebreo antiguo, el hebreo medio y el neohebreo, que es el que se usa en nuestros días, conocido oficialmente con el nombre de Ivrit. El alfabeto griego antiguo constaba de 24 palabras, cada una con una variante mayúscula y minúscula. En estas letras se representaban tanto sonidos vocálicos como consonánticos y son la base de la escritura en griego antiguo. El alfabeto griego moderno es prácticamente el mismo alfabeto antiguo, con algunas modificaciones en el sonido de ciertas letras. El latín es una lengua de la rama itálica que fue hablada en la antigua República Romana y en el Imperio Romano también, desde el siglo IX a.C. El origen de su nombre viene de una zona de la península itálica que se llamaba Vetus Latio o Antiguo Llano, hoy llamado Lacio. El alfabeto romano o latino es el sistema de escritura más utilizado hoy en día en infinidad de idiomas, pero hay que tener en cuenta que los romanos no inventaron este alfabeto, sino que lo tomaron de los etruscos, lo adaptaron de los etruscos, quienes a su vez lo habían adaptado de letras del alfabeto griego. En resumen, el alfabeto no ha sido creado por una sola civilización, ha sido el producto y ha sido moldeado por muchas civilizaciones a lo largo de la historia. Los sumerios crearon la escritura cuneiforme, que es la base de la comunicación escrita. Los egipcios desarrollaron jeroglíficos, que son símbolos visuales poderosos. Los fenicios inventaron el alfabeto fonético, simplificando la escritura. Los griegos añadieron las vocales, creando de esta manera el primer alfabeto propiamente dicho. Los etruscos influyeron en la forma de las letras romanas y los romanos perfeccionaron y difundieron el alfabeto latino que usamos hoy en día. Cada cultura aportó un eslabón crucial en la evolución del alfabeto, permitiéndonos comunicarnos de manera efectiva.